Hay otra cosa de la que mencionaste hace un rato que también quería eh, desarrollar un poco, y es esto de que decías de que el cerebro de altas capacidades, cuando estás hiperfocado en algo, como que siempre estás sobrepensando y sobrepensando en eso mucho Ujú, tiempo. Y eso a veces es negativo, o sea, no a veces, suele ser negativo en muchos sentidos porque ese no desactivarse nunca de nuestro cerebro y de estar hiperfocado en cosas, no necesariamente son en cosas como investigaciones o como cosas que estamos haciendo. Muchas veces el cerebro se pone a sobrepensar en situaciones o en realidades o incluso en malestares o en dolores, porque además es un cerebro que siempre necesita respuestas, siempre necesita entender los porqués de las cosas. Y cuando no encuentras esos porqués, puedes estar horas y días y semanas pensando sobre lo mismo, y eso para la sanidad mental y emocional es muy malo. Es muy malo. No sé cómo, si tú lo has vivido de alguna manera, eso. Em, bueno, yo creo que paso mucha parte de mi vida pensando y sobreanalizando las cosas y esto me afecta obviamente a mi estado de ánimo. Muchas Ujú, veces me suelo sentir bastante deprimida en general debido a que tiendo a sobreanalizar y a pensar demasiado las cosas, ¿no? No sé si esto es a lo que te referías, ¿no? Claro, tú me ves, claro, a mí mi madre se sorprende porque a mí me ve muy tranquila, entonces me ujú. pregunta, ¿cómo estás, cariño? Y yo le digo, fatal, Ajá, ansiosa, claro, deprimida, y digo, pero si no has hecho, si has estado en tu habitación todo el día, ¿por qué te vas a sentir así? Pues es que precisamente al estar, ¿no? Esta tendencia también, que hay muchas cosas de las altas capacidades que yo las asocio también al autismo, ¿no? Esta tendencia a la ajá, soledad, ajá, a la necesidad de soledad, al aislamiento, a veces te hace malas jugadas, ¿no? Porque al final potencia un poco esta capacidad de sobreanálisis que al final, claro, las personas que suelen pensar mucho suelen ser tristes, suelen tener mucha tristeza. sí, sí, justo a eso precisamente me refería, a que eso dispara depresiones. Y Mm, sí, o sea, las personas que tendemos al sobreanálisis somos personas más bien depresivas, más bien tristes, tendientes a la tristeza, justamente por eso, porque ah, también por lo que hablábamos hace un rato, porque tenemos una hiperconciencia de la realidad, ¿no? Eh, totalmente. Muchas veces vemos cosas o entendemos cosas de nuestro entorno, de nuestra realidad o de las realidades del resto, que el resto de la gente no las ve o no las entiende. Mm. Eh, Y con esto lo quiero enlazar con algo que hemos hablado antes de empezar el podcast, ujú. que es el efecto, ¿no? de la tristeza a los pensadores profundos. Ah, sí, es verdad. Ajá. Me parece un concepto súper interesante que creo que está muy ligado a las personas con altas capacidades y es esta tendencia, ¿no? a la introspección y al pensamiento profundo que al final intensifica el malestar, sobre todo cuando lo que pasa es, sobre todo esto pasa cuando los valores internos y y el sentido alto de moralidad que tiene la persona no se refleja en la sociedad, ¿no? Y Ujú, eso hace que la persona, pues, siendo un profundo malestar, ¿no? Porque se cuestiona mucho, analiza mucho la vida, ¿no? De forma intensa y se sienten muy impotentes frente a los problemas sociales, la falta de empatía, la superficialidad del entorno, ¿no? Incrementa esa desconexión emocional, esa sensación de soledad y ese idealismo frustrado, ¿no? Porque incrementa el dolor emocional al ver que sus valores y principios no se cumplen en la vida real, ¿no? Y esto totalmente. sobrecarga emocionalmente y, y bueno, es un dolor que se produce por ser un pensador profundo, ¿no? Por esa conciencia intensa, ¿no? De las injusticias, de las Sí, incoherencias, de los dilemas de la vida. Claro, es que ajá.
imposible no estar mal teniendo esto. Totalmente. Y no solamente con las injusticias, sino también con las meras incoherencias. O sea, cuando algo no Claro. encaja con lo que se supone que debería suceder, o incluso con las propias expectativas. Y creo que el tema en el caso de cuando se juntan las altas capacidades con el autismo es que tendemos a la labilidad emocional, es decir, a vivir más intensamente las emociones. Entonces, si una incoherencia del entorno, de la realidad nos genera un dolor, ese dolor lo vamos a sentir más fuerte de que lo que lo sentiría un neurotípico. Eh, si nos hace sentir soledad, la soledad la vamos a sentir más fuerte. Entonces, eh, claro, eso es lo que nos lleva a tener una tendencia más bien depresiva. Yo por lo menos lo siento así. Yo sí considero que soy una persona que tiene una tendencia a la depresión, que tiene una tendencia a la oscuridad, pero no a la oscuridad en el sentido maligno del término, sino más bien a la oscuridad melancólica, Mm. ¿no? Eh, y bueno, yo de alguna manera, como soy artista y como soy compositor de canciones, un poco lo canalizo por ahí a través de la poesía y eso, pero que es como una forma em, es una forma de expresar que me ayuda a gestionar mis emociones de alguna manera, pero es muy complicado, muy complicado. Eh, Ahora mismo vengo de una, ¿cómo se llamaría? Como una especie de montaña rusa de emociones en los últimos semanas que justamente me han mantenido en un estado muy similar a lo que estamos hablando. Vaya. ¿Y, y te ha pasado también que desde muy pequeño te han dicho que eres muy maduro para tu edad? Sí, sí, me han dicho eso, pero también ahora que soy más adulto me dicen que soy maduro. Esto, esto pasa también, creo que Sí, por ser autista, también pasa ajá, normalmente. Como que siempre es como que empatizas más con gente de diferente edad a la tuya, o sea, nunca estás con tus iguales, siempre es o con gente más adulta o con gente más pequeña, ¿no? total. Y porque con la pequeña conectas con esa parte, esa infancia que creo que yo no he tenido por ser demasiado madura para mi edad y conecto con personas muy maduras, o sea, mucho más mayores que yo, Ajá, porque su serenidad y su templanza y su madurez me estimula, ¿no? totalmente, claro. Sí, exacto. Entonces, em, yo he sido como una niña siempre súper correcta, que se llevaba bien siempre. Y las pataletas que he tenido, yo las he relacionado más con meltdowns, la verdad, porque no era algo habitual tampoco que tuviera, ¿no? Ajá, Pero sí que es verdad que me identifico mucho con esa figura de niña buena, madura, que siempre se porta bien, que es siempre todo el mundo dice que es súper educada, ujú, ¿no? Y bueno, esa niña también muy curiosa, ¿no? Una curiosidad bastante insaciable, ¿no? El por qué siempre siempre estaba, ¿no? ¿Por qué esto? Mamá, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y mi madre, ¿por qué sí? Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué sí? ¿No? ¿Por ujú. qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Te conectas con cosas así de la infancia también? O Sí, sí, totalmente. A ver, yo también siempre fui como ese niño serio, correcto, que era visto como el buen chico. Eh, yo creo que eso proviene de varias, o sea, de varias cosas, creo que también es parte del masking autista. Creo que es una consecuencia también de los meltdowns. O sea, yo también, como dices tú, he sentido que más que pataletas lo que yo tenía era meltdowns, pero al tener una reacción tan fuerte del entorno a mis meltdowns, la respuesta natural es como comportarte demasiado bien para que no te castiguen tanto, ¿entiendes? claro. Eh, ¿Qué más era lo otro que te iba a decir sobre esto?
Ah, el, se me fue, se me olvidó. Estaba pensando muchas cosas a la vez, pero bueno, me conecto muchísimo con todo lo que dijiste. Eh, y este desfase de la edad, que siempre lo he vivido, que cuando era niño la gente me veía como si fuera un niño más maduro, ¿no? Que tenía respuestas más de adulto, que tenía lenguaje incluso más de adulto. Sí, Eh, Y ahora conecto más con los menores que yo, sobre todo con los niños. O sea, es como que yo creo que el desarrollo del cerebro, nuestro cerebro, en ciertas áreas es más lento. Por eso, aunque las capacidades que supuestamente tenemos altas nos hacen ver como este mito del genio, justamente los genios son vistos como inmaduros eh, porque hay una parte que probablemente sea la parte más emocional de nuestro cerebro se desarrolla más lentamente. No, porque nos cuesta gestionar mejor las emociones de mm, nosotros. totalmente. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Y también algo, no sé si te pasa. Yo creo que de niña tenía demasiadas cosas que gestionar y Ujú. un cerebro aún inmaduro para asimilar todas esas cosas. Entonces no pude disfrutar la infancia como la pude disfrutar. Entonces yo creo que ahora conecto más con infancia, porque ahora sí que estoy procesando todas esas emociones que no he podido procesar hasta ahora y ahora sí que conecto con esa parte infantil que me estoy permitiendo ahora tener, ¿no? Claro, Porque no la he podido experimentar en su momento. claro. Y me pasa que quieras o no, la infancia también está muy relacionada con la creatividad. Y ahora me considero como, yo creo que en parte de eso, como ahora soy como un poco una niña que está disfrutando un poco de lo que está viviendo, Ujú. estoy potenciando mucho esta parte creativa. No sé si tú te ha pasado que de niño eras como más recto, más rígido y Sí, que no has sido hasta ahora adulto, ¿no? Ahora que me dices que eres músico, mago, ajá. que realmente Y, no y has sido pinto, hasta más y mayor, pinto ¿no? también. Sí, sí, total. La creatividad es algo que yo desarrollé y creo que la desarrollé de manera consciente. Mm, Eh, o sea, yo me ponía ejercicios de creatividad cuando estaba en la universidad. Sí, fue algo que yo conscientemente fui desarrollando. No es algo que se me haya dado natural. Y eso estoy consciente de eso, ¿me entiendes? Creo mm, que es como un músculo que tú lo entrenas y se va desarrollando. Eh, y sí, claro, por supuesto, me siento que ahora soy mucho más creativo. Cuando era niño era muy rígido, me costaba crear. Yo como periodista, em, mi área de especialidad en el periodismo es la crónica escrita, la narración escrita, eh, que es casi como ser un novelista, pero de historias verdaderas, no de ficción. mm, Entonces, la redacción y el generar historias es algo que ahora se me da muy fácil, pero cuando era niño que quería ser escritor, no se me daba. Y yo recuerdo haber estado en concursos de pintura o en concursos de cuento, en donde mis textos eran pésimos, o mis dibujos eran pésimos, porque no tenían el desarrollo creativo que tenían los otros niños. Mm, sí. eh, pero en cambio ahora, o sea, yo sé que estoy en un nivel que ninguna persona de mi edad está. ¿Me entiendes? Es como que sí ha habido ese potenciamiento a lo largo de mi historia. Y es justo lo que dices, es como que soy un niño, pero soy un niño jugando, pero utilizando todas las capacidades que he desarrollado ya como adulto, aprovechando las altas capacidades. Entonces es una experiencia muy, muy distinta. Mm, totalmente. Y no sé, yo ahora eh, me estoy sintiendo realmente la niña que no fui.
en su Ujú, momento, en esta parte creativa. Y tengo mucha curiosidad, siempre tengo mucha curiosidad, pero yo creo que esta creatividad también ha potenciado mucho mi curiosidad por aprender, por conocer cosas, ¿no? Y sobre todo lo relaciono con la creatividad porque me pasa con cosas artísticas, me pasa con cosas, no sé, desde pintar, dibujar, bailar, escribir. Bueno, escribir creo que es algo que sí que me he sentido bastante ligada desde siempre. Yo me acuerdo que cuando era pequeña me enfadaba con mi madre, le escribía notas y las pasaba debajo la puerta, ujú. porque creo que sí que he conectado siempre más con la escritura. Pero siempre he sido como excesivamente racional hasta que me he permitido sentir y desarrollar esta creatividad. Y por eso creo que puede que sea algo que las personas, sobre todo si son autistas y altas capacidades, les puede pasar, ¿no? Que esta creatividad no la desarrollan tanto desde niños, sino que va floreciendo a lo largo de su vida. Claro. Por- Y sí. y también porque, como te decía, nuestro cerebro, hay áreas de nuestro cerebro que se desarrollan más lento, Ujú. como la corteza prefrontal, por ejemplo. Por Y, ejemplo. y entonces, ah, eso es lo que hace que, nuestra rigidez cognitiva dure mucho tiempo. Y por eso creo que la rigidez cognitiva del autismo bloquea mucho el tema de la creatividad. Y por eso es que se desarrolla más tarde, como a nuestra edad. Vale, tiene Ajá. sentido. A mí me pasa lo mismo que te pasó a ti respecto de la escritura. Yo también siempre me conecté con escribir, solo que no sabía muy bien cómo hacerlo. Y la primera vez porque a mí sí me detectaron altas capacidades cuando tenía como 16 años, porque me llevaron a la psicóloga, porque había muchos problemas en mi vida. Y una de las cosas que me hizo hacer un ejercicio que recuerdo que me pidió hacer era escribir mi vida. O sea, que escriba, tenía 16 años, o de 15 o 16, y me dijo que escriba mi vida. Y yo creo que ella esperaba, no sé, una página o alguna cosa así, muy resumida de lo que era mi vida. Y yo creo que hice 5 páginas o algo así. Es como hice toda la historia, así como hice infodumping en ese texto sobre mi vida. Infodumping. Me encanta Ajá. ese concepto. Y, y ella se sorprendió muchísimo y me dijo que no esperaba que escriba tanto. Claro, y yo tenía eso, siempre escribía mucho. Lo que pasa es que, como tú dices, no sabía conectar con la parte creativa de lo que significa. O sea, la parte mecánica de expresión de la escritura siempre estaba, pero la parte creativa no Mm. necesariamente. ¿Y no te pasaba, o sea, a mí ahora lo que has dicho, o sea, yo con mi psicóloga tengo muchos problemas porque ella me pide preguntas sencillas, pero que Ujú, yo las complejizo muchísimo. Entonces, me dice, defínete, defínete en ciertas palabras. Y yo me quedo bloqueada porque le digo, vale, me defino, te digo esto, vale, esto representa solo el 7% de mi identidad. Entonces mi psicóloga se queda como, ¿cómo que solo el 7%? Y ujú. como, y claro, mi psicóloga tuvimos el objetivo de el poder definirme y llegar al menos al 30%. ¿Sabes? O sea, es como que también me pasa que con mi psicóloga es difícil trabajar a veces porque las cuestiones sencillas y cotidianas las hago, las complejizo muchísimo, ¿no? Y es lo que tú dices de una psicóloga esperaba que con media página escribieras un poco más o menos sobre tu vida y acabas haciendo cinco. Y haces las cinco y puede que ni te sientas satisfecho del todo, ¿no? Porque tienes esta Exacto, ajá. capacidad para complejizar las cosas muchísimo, ¿no? Y a mí me pasa, y también me acuerdo de pequeña porque es como que, supongo que también por ser autista, es como que el tema de mi identidad siempre es algo que me ha perturbado muchísimo. Por ejemplo, yo notaba que a veces escribía diferente y esto me pasaba con 8, 9, 10 años, o sea, no era bastante pequeña.
Y me perturbaba muchísimo ver que mi letra a veces era distinta y me cuestionaba mi personalidad y mi identidad simplemente por escribir a veces un poco distinto, ¿sabes? O sea, Totalmente. es fuerte, o sea, la capacidad de abstracción que tenemos, ¿no? A veces. Sí, total. Eso de que a mí me pasa también con mi psicólogo. De hecho, en realidad es algo que trabajo bastante con mi psicólogo, o que, mejor dicho, él trabaja conmigo, eh, de aprender a simplificar lo que quiero decir. Totalmente. Porque aparentemente cuando justo lo que preguntan cosas sencillas que deberían tener respuestas sencillas y que probablemente para mí son respuestas sencillas, pero para el resto de personas no. Y entonces como que algo que trabajamos mucho en terapia es identificar cuáles son las cosas que están sobrando y que podríamos no decir. Pero es una pena, ¿no? Sí, Perder. Yo no total. quiero perder, o sea, es como, no, no sé, ¿eh? No, no es para criticar a tu psicólogo, pero no te está intentando simplificar neurotípicamente, digamos. En plan, no sé, yo creo que lo bonito de ser neurodivergente es la complejidad emocional con la que vivimos las cosas y bueno, sí que es verdad, no seremos funcionales como la sociedad neurotípica nos exige, pero ¿por qué tengo que perder mis 6 horas de sobreanálisis profundo e infodumping? Es que soy feliz así. Claro, No total. sé. Sí, 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 sí. O sea, sí entiendo lo que dices. No, yo ahí, eh, sí, con el infodumping puedo ser feliz, pero con el sobreanálisis no sé hasta qué punto. Ahí creo que yo me identifico mucho más con este efecto de, del sobrepensar mucho, con el efecto este eh, Weltzmer que hablábamos. sí. A mí sí me resulta doloroso tener esa capacidad de sobrepensar. Yo preferiría muchas veces no tenerla, ¿sabes? Claro, sobreanalizar me refería más a mi interés especial, ¿eh? También sí que es Ajá, verdad que el sobreanálisis en sí y el sobreanalizar sobre todo interacciones sociales, al ser ajá. autistas también, es algo bastante perturbador y Muy que, perturbador, y que lleva a sobrepensar cosas negativas, porque el sobrepensar te lleva a la parte negativa, ¿no? totalmente. Tristemente. Sí. En eso estoy de acuerdo, que el sobreanálisis podría reducirse a veces un poquito y no perturbarme por que he escrito diferente, 2 líneas diferentes, ¿no? Eso es verdad, te doy toda la razón. Pero también hay, no sé, en esa complejidad emocional que yo tengo, no me gustaría perderla, aunque a veces reconozco que me duele mucho. Ujú. mm, es una parte mía que tengo tan integrada que no me vería capaz de no ser así, ¿sabes? No, no me quiero volver una persona más superficial, no quiero ser más cordial. O sea, seré amable con las personas e intentaré interesarme por las personas, pero mi forma de vivirlas, no quiero cambiarlas, no sé, no sé qué piensas tú, no Yo sé. tampoco quiero cambiar mi forma de vivir las cosas. Ah, lo que pasa es que la experiencia de vida para una persona neurodivergente en un mundo neurotípico, sobre todo cuando has vivido tantos años, yo tengo 41 años Totalmente. Ujú. y mi diagnóstico de autismo llegó a los 39. Entonces, cuando has vivido tantos años tratando de adaptarte al mundo neurotípico porque no entendías qué era lo que sucedía, la experiencia de vida suele ser una experiencia muy dolorosa. Totalmente, Mm, esto te doy toda la razón. en- Mm. Entonces, Y no he empezado a disfrutar realmente hasta que he tenido el diagnóstico, la verdad. sí, y aún así, a veces cuesta, a veces Sí, cuesta, sí. porque llevas muchos años de piloto automático. Sí, y además porque muchas veces un diagnóstico solamente te ayuda.
en la medida en la que tú puedes entender lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Y generar estrategias para estar mejor, pero también en la medida en la que tu entorno cercano, por lo menos, es capaz de cambiar para generarte una mejor calidad de vida. Y no sucede siempre, porque así como tú estás con piloto automático después de tantos años, tu entorno también, Ya. ¿me entiendes? Entonces es complicado. ¿Y qué crees que necesita una persona? Bueno, ahora nosotros que tenemos ambos diagnósticos de autismo y altas capacidades, em, o sea, ¿qué crees que necesita la persona o qué recomendaciones le darías a las personas que nos escuchan y que tengan diagnósticos similares a los nuestros? Ujú. Em, ¿No? O sea, no sé si me entiendes la pregunta. O sea, recomendaciones para tener calidad de vida, dices tú. Sí, mejor calidad de vida, como qué crees que es lo que necesitan para sostener ser neurodivergentes en un mundo neurotípico que ha ido tantas veces en contra de tu bienestar y ha potenciado, ¿no? Ese malestar y dificultades para Creo que integrarse. Creo que lo primero que es importante es entender a tu neurodivergencia, ¿no es cierto? Entender por qué te suceden las cosas que te suceden, pero al mismo tiempo hay que entender que no todos los autistas somos iguales, que no todas las altas capacidades son iguales y que no todas las combinaciones de la doble excepcionalidad van a ser iguales. Y Totalmente. entonces uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, conocer cuáles son sus propias necesidades e ir configurando tu entorno, tu vida, tu todo a esas necesidades. Em, Aprender a desenmascarar y aprender a, a equilibrar también, porque no siempre desenmascarar te trae consecuencias sanas en un entorno social. Entonces hay que aprender también a equilibrar cuándo sí, cuándo no y para qué. Claro. Eh, es un ejercicio, Lo que dices, perdona que te corte, que a veces no es bueno desenmascarar según el entorno social. Entiendo que te refieres a que a veces no todos los entornos son suficientemente comprensivos y, exacto. O sea, no diría no es bueno, lo que yo diría es no es sano. No es mm, sano porque los entornos sociales no te entienden siempre. ¿Me claro, entiendes? te van a Yo, por juzgar. ejemplo, te van a juzgar, te van a rechazar. Mi estrategia, desde que entiendo esto, es no exponerme tanto a la sociedad. Y justamente ahora te decía que vengo de un proceso así como muy fuerte de sobrecarga emocional, justo porque en las últimas semanas salí o sea, me volví a exponer al mundo, digamos. Y es complejo. Es como que empecé a salir en citas y además me fui de vacaciones con mi familia, a estas fiestas que además son muy Sí, abrumantes, mucha gente, muchos sonidos, mucho. Entonces, ayer, por ejemplo, estaba destruido física y emocionalmente. Y hoy estoy mejor, pero aún así todavía tengo secuelas. No es tan fácil. eh, Porque si tú pudieras desenmascarar y ser tú mismo en un entorno social que te entienda lo suficiente, mm, estaría bien. Y aún así hay que aprender a gestionar la batería también social que tenemos nosotros, que es más, menos, o sea, tiene menos capacidad de soportar. sí, yo he de decir que estas fiestas me han ido muy bien los loops. Yo los recomiendo muchísimo los loops, que son como una especie de tapones reductores de ruido. Ujú. Sí, sí, sí. Me ha ayudado mucho a subsistir y como al final son bastante, claro, la gente que le da miedo desenmascarar en un entorno que no es comprensivo, pues les recomiendo utilizar estrategias que no son tan visibles, ¿no? Y por ejemplo Ujú, los loops, que al final son unos tapones que no se ven, ¿no? Porque están bastante dentro de la oreja. Por ejemplo, es una pequeña cosa, una tontería, pero que puede ayudar bastante a empezar a ujú. desenmascarar y a no sentirse desprotegido totalmente en el entorno. Y supongo también lo que diría es
conocerse mucho a uno mismo y a entender las necesidades que tiene y también a entender mucho su entorno para que al final el dejar de camuflar y enmascarar sea algo progresivo y sea algo sano para la persona. Y para el entorno también, pero sobre todo para ella, porque es la persona al final que está sufriendo, ¿no? Claro. Totalmente. Los loops, yo también, a mí me van bien los loops también. Casi, cuando no estoy en casa, los tengo puestos prácticamente todo el tiempo, porque Ujú. yo soy muy hipersensible al ruido. Totalmente, yo Y, también. el problema con eso es que también la oreja se cansa de tenerlos ahí todo el tiempo. Es, Claro, recomiendo que sea en momentos concretos, ¿no? Si ajá, lo utilizas todo el día, pues obviamente vas a notar dolor. ujú, total, Normal. sí, Total. No sé si tienes algo más que decir. Me gustaría acabar más o menos aquí el podcast. Eh, claro. pero no sé si te gustaría decir alguna última cosa que creas importante o lo que sea. Sí, yo sí quisiera decir algo. O sea, hay muchas cosas, digamos, hay muchos temas sobre las altas capacidades que no hemos tocado y que me hubiera gustado tocar a profundidad. Estoy leyendo aquí lo que planteaste en el guión sobre los rasgos, ¿no es cierto? Y quisiera como contarles de que aquí hay algunas cosas escritas sobre rasgos de altas capacidades que yo las vivo muy intensamente, como el tema del aburrimiento, que ya hablamos bastante de Ujú, eso, alta sensibilidad y empatía también, necesidad de soledad, curiosidad insaciable, total, es algo que me ha pasado toda la vida. Pero déjame buscar, había algo que me llamó mucho la atención, que es aquí dos cosas. La una es el perfeccionismo y la autoexigencia, que es algo que se desarrolla mucho. Yo no sé si eso proviene de las altas capacidades o de la exigencia del entorno sobre las personas autistas o de las dos cosas, que probablemente se potencian ahí las dos, ujú, pero sí es un problema. eh, por eso decíamos, las altas capacidades generan este mito de la persona genio, del niño genio, pero realmente lo que estamos generando con ese mito es que haya una persona autoexigente en demasía y esa autoexigencia termina generando ansiedad, estrés, frustración, porque muchas veces cuando no se cumplen tus propias expectativas, te frustras muchísimo. A mí como artista me pasa mucho, como mago, como músico, ujú. que yo doy una presentación y a la gente le parece que estuvo increíble y a mí me parece que fue mediocre y nunca estoy satisfecho con lo que hago, nunca. Y eso es un problema, o sea, genera problemas emocionales reales, ¿no? Eh, y muchas veces esto creo que proviene de, de lo que te decía, de las expectativas que generan el entorno, porque esto de las altas capacidades se percibe mucho más en el entorno que el autismo cuando tienes, en mi caso, las dos. Y entonces el entorno empieza a generar expectativas sobre ti por ser altas capacidades, por ser lo que dicen ellos, un niño inteligente, ¿no? Y Totalmente. eso es lo que te genera autoexigencia y eso es lo que te genera estrés, ansiedad, frustración. Entonces, creo que por ahí habría que manejar mejor eso, sobre todo decirles a los padres que tienen niños con altas capacidades eh, y a las personas con altas capacidades también, porque muchas veces nos volvemos autoexigentes por nuestra propia necesidad. Que aprendamos a gestionar mejor las emociones, aprendamos a tolerar mejor el error, mejor la frustración. Porque de lo contrario nuestra vida es un infierno y eso lo puedo decir por experiencia propia. Eso era lo uno. Y lo otro que dice aquí, dice sentido del humor agudo, capacidad para captar y expresar un humor refinado y único. Eso es algo total. eh, eh, a mí me pasa muchísimo, muchísimo. Y de hecho por eso te decía, cuando algo no me divierte, no estoy bien. Entonces siempre tengo que estar metiendo humor a lo que estoy haciendo a mi modo también, porque no necesariamente el humor el tipo de humor se comparte con todo el mundo. Pero, por ejemplo, yo soy de las personas que cree que cuando yo conozco una persona que tiene un sentido del humor que me llama la atención, esa es una persona que me puede atraer incluso. A mí me atrae muchísimo el sentido del humor. Em, si alguien tiene un sentido del humor que a mí me llama la atención, esa persona tiene ganado
80% conmigo, porque para mí el sentido del humor es la única prueba que existe de la inteligencia humana en este planeta. Sí, y no es un tipo de humor vasto y superficial que a veces mucho... No, A mí las es más bien películas un de humor humor a veces me aburren, me gusta más el humor total. más inteligente, más... Es más... Sí, yo no ¿no? sé, ahí yo no sé si llamar humor inteligente es un humor distinto, Sí, ¿no? Yo no leía, escuchaba una entrevista ahí en España, tienen un humorista que a mí me encanta mucho que se llama Luis Piedrahita, que sí, también es mago. sí, es verdad. Y Luis Piedrahita dice que el humor es una conversación entre dos cerebros de capacidades similares. Entonces, tú solamente captas algo que te parece humorístico cuando la persona que lo está haciendo tiene un nivel intelectual similar al tuyo, un nivel cultural similar al tuyo, ¿no es cierto? Si su nivel cultural es superior, tú no lo vas a entender. Y si es inferior, te va a aburrir. Y creo que eso pasa, o sea, eso nos pasa a las personas con altas capacidades, que hay cierto humor que puede parecer vacío, malo, aburrido, pero hay otro tipo de humor que es deslumbrante. Esa es Sí, la palabra, es deslumbrante. A mí me interesa muchísimo el humor deslumbrante. claro. Y me pasa que me suelen decir de que parezco una persona aburrida porque no me suelo reír de las bromas Ajá, generales, exacto. pero me río de mis cosas. Ajá. ¿No? Al final me acabo riendo sola porque me río de mis propias cosas. Totalmente. Además que Pero como dice ahí, humor refinado, uno a veces capta ciertas cosas de humor que el resto no capta sí, de las cosas cotidianas. A mí me pasó ahora que estaba de viaje con mi familia en estas fiestas, que yo me estaba riendo solo en un avión. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué te ríes? Y yo le decía, porque no estás escuchando lo que dice la señorita que estaba hablando por el altoparlante. Claro, era una cosa que nadie lo iba a captar como humorístico porque nadie estaba seteado con lo que yo tenía en la cabeza, pero a mí me parecía muy chistoso lo que estaba diciendo. Pero claro, no todo el mundo va a entender eso. no, Por eso te digo, por eso te digo, a mí, incluso hasta en el plano romántico, pero que una persona me atraiga, tiene que tener unas ciertas características en su sentido del humor. totalmente. Sí, para mí es algo importante también, pero tener un humor similar al mío, Ujú, sobre claro, todo. exacto. Ajá. Sí. A mí hay un rasgo también que he puesto que para mí, bueno, dos, para mí también son muy de altas capacidades, es capacidad de observación e intuición, ¿no? La gran habilidad para captar detalles y confiar en la intuición propia. No sé si te pasa. Total, sí. Eso es una de las maldiciones de las altas capacidades. Por lo menos yo lo considero una maldición, porque soy capaz de darme cuenta de cosas que el resto no se da cuenta y muchas veces no son cosas buenas. O sea, tú puedes Sí, deducir, o sea, lo que yo decía, justo recién me pasaban cosas así, que veo cosas y que yo entiendo que pueden estar relacionadas y empiezo a unir los puntos hasta que entiendo una realidad. Y totalmente. a veces es bueno y a veces no es tan bueno. Y a veces no hace falta unir los puntos, sino fiarte de tu propia intuición, Ujú. que esta capacidad, yo creo que hablábamos antes de conciencia, Sí, exacto. ¿no? Ajá. Yo creo que al final tenemos una intuición bastante aguda también. Y, y a veces a mí me preguntan, pero ¿cómo sabes que esto es lo que tienes que hacer? Digo, no lo sé, pero sé que es esto lo que tengo que hacer, Ajá. porque mi mente y mi intuición me llevan a ello, ¿no? Yo creo que las personas, creo que también es una habilidad que es más bien aprendida, más que desde siempre, Ajá. pero yo vinculo mucho las altas capacidades con esta capacidad de intuición, de fiarse de la propia de lo que el cuerpo y la mente te llevan, ¿no? Y que a veces Ujú. incluso es difícil de poder explicar, ¿no? Totalmente, es difícil de poder explicar. Ajá. Ujú. Y otra.
el último rasgo del que me gustaría hablar es de este aprendizaje rápido ¿no? De esta capacidad de adaptación y aprender rápido. Ujú. Em, pues yo muchas veces pues he tenido facilidad para adquirir conocimientos y también para adaptarme, ¿no? Para adaptarme rápido a los entornos. No sé si te ha pasado, tío, o si te sientes Mm. identificado. Con la adaptación no tanto, la adaptación me cuesta, pero el aprendizaje rápido sí, todo el tiempo. De hecho, Mm. yo soy muy autodidacta con muchas cosas. Yo soy mago autodidacta. eh, He aprendido muchos instrumentos de manera autodidacta. He aprendido un montón de cosas de manera autodidacta. Conozco un montón de cosas sin pasar por la academia y eso sí tiene que ver con el aprendizaje rápido y con la capacidad de autoenseñarme, que es una capacidad que no, que no es común, digamos. Sí, y Eso sí me también pasa. mm, el aprendizaje rápido a mí me pasa muchísimo. Yo me doy cuenta de que tengo facilidad como para aprender cosas rápidas. Y la adaptabilidad sí que es verdad que como personas autistas nos puede costar los cambios, ¿no? Y adaptarnos a estos. Pero también me refiero a una parte más resiliente, ¿no? Ajá, A una parte, o sea, yo creo que al final las personas neurodivergentes no somos conscientes de lo resilientes que somos, porque al final vivimos mucho sufrimiento y aún así tenemos mucha capacidad de adaptabilidad, de seguir adelante, em, ¿no? De crecer a través de lo que sufrimos. También, yo creo que iba más por ahí lo que me refería. No ujú, sé qué piensas tú al respecto. O sea, es como, em, o sea, sufro muchísimo, eh, ajá, ¿no? Y tengo una capacidad como para, en una circunstancia muy difícil, de adaptarme a esta circunstancia. Luego, esperar un transporte público me da una ansiedad terrible, ¿no? Porque las transiciones y los cambios los llevo muy mal, ¿no? ajá, yo también. Pero el hecho de vivir circunstancias tan duras como el bullying, la incomprensión constante, para mí las neurodivergencias están muy ligadas a los grandes traumas, ¿no? Yo creo que sí hay una parte de resiliencia y adaptabilidad a estas circunstancias tan adversas, que luego no eres capaz de esto, de coger un transporte público, esto y poder hacer tu día a día es diferente, ¿no? Claro. Pero es como que las cosas más simples se nos hacen un mundo, pero en las más complejas es donde Sí, crecemos, sí, 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 ¿sabes? totalmente. Eso sí, en eso sí, 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 sí. Así como lo acabas de explicar, sí, estoy de acuerdo con eso. Ajá, así es. Las cosas complejas. Lo que pasa es que también esa calificación de difícil y complejo es una clasificación que la estamos tomando desde el mundo neurotípico. Porque Sí, quizás es al revés para nosotros, ¿no? totalmente. Claro, Pero sí, porque mm, tienes razón, ¿no? Puede que es verdad que sea algo simple desde la visión neurotípica de, mm, ¿no? Es cambiar de un transporte a otro, pero para nosotros es complejo porque lo que ellos ven simple, nosotros vemos pues pues no sé, un cambio de temperatura, de sobreestimulación, ¿no? ujú, De repente sabes que vas a pasar de un tren un transporte público que te sientes sobreestimulado para salir y luego volver a esa sobreestimulación constante en la que sientes que estás pendiente de todo, ¿no? Sientes muchas cosas, captas mucha información y eso en verdad parece una tarea simple, pero realmente es compleja para nosotros, ¿no? totalmente. Para explicarlo de alguna forma. Sí. También hay una cosa que quisiera decir, porque como te decía, yo esto lo estoy transmitiendo y aquí hay una persona que dice lo siguiente, dice, sufrimos por varios temas que no nos son fáciles en un mundo neurotípico, pero nos adaptamos más rápido, más rápido que ellos en muchos ámbitos también. Y sí puede ser verdad, sin embargo, ahí también creo que hay que tener
hay que ser cuidadosos con eso de que del discurso de que nos adaptamos más rápido, porque quizás nos adaptamos más rápido porque hemos aprendido a hacer masking, que es justo lo que nos También, da, es justo lo que nos da nuestras altas capacidades, la capacidad de hacer masking muy, muy intensamente. Y eso no necesariamente es un rasgo positivo. Entonces, es solo decir que hay que también tener tener cuidado con eso. razón por ahí. Ujú. Claro, es también el haberse acostumbrado el trauma no es algo positivo, ¿no? Exacto, tal cual. Ajá. Totalmente. ¿Y tienen alguna pregunta por ahí las personas de tu directo? Pues han estado comentando, pero no hay así preguntas puntuales. Muy bien. Pues si te parece bien, lo dejamos aquí. Creo que da para mucho más el podcast, pero tenemos que limitar un poco el tiempo, si no esto va a ser eterno. Claro, esto se va a volver eterno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, Me ha gustado mucho hablar contigo sobre esto. Creo que me ha ayudado en escucharte ajá, y hablar. Yo también me ha ayudado a entenderme un poco más a mí misma hoy. No sé si te ha pasado lo mismo, porque sí, total. es la primera vez que hablo tan intensamente sobre este tema. Y bueno, que la gente que vea este vídeo en YouTube o que escuche este podcast, que sepa que puede dejar en los comentarios cualquier pregunta que tengan y que podemos resolverla también Ajá. en un siguiente podcast si igualmente te interesa algún día volver, Narváez. Por supuesto que sí, yo feliz de que me invites, porque igual disfruto mucho estas conversaciones y entiendo cada vez más de mí. Y así que, por supuesto que sí, estoy muy dispuesto a eso. Pues perfecto, entonces nos despedimos aquí. Ujú. Muchas gracias por escucharnos hasta este momento y espero que hayáis disfrutado tanto del podcast como lo he disfrutado yo. Claro que Bueno, sí, muchísimas gracias por la invitación. muchísimas gracias. Adiós.